Buenas tardes, mi nombre es Henry Araujo, estudiante del Instituto Universitario Coronel Agustín Codaxi. El tema se trata de las configuraciones de un transistor. Primero, configuración base común. En esta configuración, la base del transistor se conecta a un punto común y la señal de entrada se aplica a la entrada base colector. La corriente de salida se mide en el colector o en el emisor. Continúo con la configuración colector común. En esta configuración, el colector del transistor se conecta a un punto común y la señal de entrada se aplica a la entrada base emisor. La corriente de salida se mide en la base o en el emisor. Seguidamente tenemos la configuración emisor común. En esta configuración, el emisor del transistor se conecta a un punto común y la señal de entrada se aplica a la entrada colector base. La corriente de salida se mide en la base o en el colector. Por consiguiente, los circuitos simplificadores con BJT transistores. Los circuitos simplificadores con BJT transistor son aquellos que utilizan transistores BJT para realizar funciones electrónicas simples, como la amplificación, la conmutación y la inversión de señal. Algunos ejemplos de circuitos simplificadores con BJT incluyen los amplificadores de voltaje. Estos utilizan la configuración de base común o emisor común para amplificar la señal de entrada en términos de voltaje. 2. Amplificadores de corriente. Utilizan la configuración de colector común para amplificar la señal de entrada en términos de corriente. 3. Interruptores electrónicos. Utilizan el transistor como un interruptor, conmutando la corriente en el circuito en función de la señal de entrada. 4. Circuito de inversión de señal. Utilizan la configuración de emisor común para invertir la polaridad de la señal de entrada. 5. Amplificadores de potencia. Utilizan varios transistores para amplificar la señal de entrada hasta niveles de potencia significativos. Es importante seleccionar el tipo adecuado de transistor BJT y configurar correctamente los bits o la hoja de información del transistor para lograr un funcionamiento óptimo de los circuitos simplificadores con BJT. Luego tenemos el tiristor. Un tiristor es un dispositivo semiconductor de 3 terminales que puede funcionar como un interruptor o un amplificador de corriente controlado. La función principal de un tiristor es controlar la corriente que fluye a través de un circuito. Como interruptor funciona, el tiristor puede ser utilizado para conmutar corriente en un circuito en función de la señal de control aplicada a su terminal de control. En esta función, el tiristor funciona como una especie de compuerta que permite o bloquea el flujo de corriente en un circuito. Ahora continúo con el efecto de la compuerta del tiristor. La compuerta del tiristor es un terminal de control que permite controlar el flujo de corriente en un circuito. El efecto de la compuerta en el tiristor depende de la polarización de la compuerta y de la corriente de compuerta. Cuando se aplica una polarización positiva a la compuerta del tiristor, la compuerta actúa como un diodo que permite el flujo de corriente de compuerta. Es la que controla el flujo de corriente a través del tiristor, permitiéndolo o bloqueándolo en función de la intensidad de la corriente de compuerta. En resumen, el efecto de la compuerta en el tiristor es el de controlar el flujo de corriente a través del dispositivo, permitiéndolo o bloqueándolo en función de la polarización de la compuerta y de la corriente de compuerta.
Sigo con las aplicaciones más comunes de los tiristores. A. Control de potencia. Los tiristores se utilizan para controlar el suministro de energía eléctrica a motores, cargas inductivas y resistivas. B. Regulación de voltaje. Se utilizan en circuitos de regulación de voltaje para mantener la tensión en un nivel constante. C. Circuitos de amplificación. Los tiristores se utilizan como amplificadores de corriente controlada en circuitos de amplificación de audio y RF. D. Interrupción de corriente. Los tiristores se utilizan en dispositivos de protección contra sobretensión y cortocircuitos para interrumpir el suministro de energía en caso de fallo. Control de carga. Se utilizan en sistemas de iluminación y carga para controlar el encendido y apagado de luces y otros equipos eléctricos. En cuanto a las pruebas del tiristor, algunas de las pruebas más comunes incluyen la prueba de continuidad. Se utilizan para comprobar si el tiristor está abierto o cortocircuitado. Tenemos la prueba de polarización. Se utiliza para verificar la polarización correcta de la compuerta y los terminales del tiristor. Prueba de ganancia. Se utiliza para medir la ganancia de corriente del tiristor. Sigo con la prueba de diodo. Se utiliza para comprobar la integridad del diodo en la compuerta del tiristor. Prueba de ruido. Se utiliza para medir el ruido en el circuito del tiristor. Es importante tener en cuenta que las pruebas del tiristor deben realizarse con un equipo de prueba adecuado y siguiendo los procedimientos de prueba apropiados para asegurar la seguridad y la precisión de los resultados. Gracias.